votos y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión ordinaria de la fecha con la asistencia de 42 senadores. A consideración el acta de la sesión anterior. Vamos a poner a consideración de la próxima sesión porque acaba de terminar. Por una cuestión obvia, lógica pura. Informo que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medio electrónico a todos los señores senadores. A continuación, el capítulo de homenajes. Creo que tenemos una moción de orden. Se concede el uso de la palabra al senador Basilio Núñez. Gracias, presidente. Una moción concreta de ir directo al orden del día, presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner a consideración la moción de orden de ir directamente sobre la moción amerita un breve debate. Senador Rubén Velázquez. Presidente, brevemente, yo tengo un pedido de tratamiento sobre tablas, que es un pedido de declaración de emergencia del Alto Paraná debido al temporal, debido a las inundaciones. Me gustaría que sea incluido eso, presidente. Perdón. Senador, no. Es que no admite discusión, hice una excepción de la excepción. Entonces, senador Basilio Núñez, se le traslada la pregunta porque usted es el mocionante. Gracias. Y presidente, la moción de orden entonces con modificaciones con lo que quieran incluir los colegas. Bueno, ahí yo ya me voy a incluir entre los mocionantes también. Voy a poner en consideración la moción del senador Basilio Núñez con las excepciones planteadas, que son 3. Verá poquito. No, ya van de apaman con la excepción, Primero está el senador Velázquez. Ñañe Molina, de acuerdo. Senador Velázquez, la moción del senador Velázquez. Porque coincide con el senador del Alto Paraná, por eso, si me permitís. Bueno, vamos a anotar las excepciones aquí. Y a consideración la moción del senador Basilio Núñez. Suficiente mayoría. Estoy yo en regla. El senador Velázquez es el primer anotado dentro de las excepciones. Después estoy yo. Gracias, presidente. Es sobre un pedido de declaración de emergencia sobre la terrible situación que está atravesando el Alto Paraná como consecuencia del temporal que se está dando o que se dio en estas últimas semanas. Hay inundaciones y, en fin, a eso se refiere, presidente. Planteado por el senador Rubén Velázquez. A consideración. Perdón. Senador Soroka. Pedirle al proyectista para dejar en una sola moción, presidente, si se puede. Sí, se puede fusionar. Entonces, lo que yo quiero agregar a esto, presidente, no estoy pudiendo nomás conectarme con sala técnica. Nosotros en el 2008 hemos sufrido una crisis muy fuerte con relación al ámbito climático en el sector agropecuario. En pocos números, presidente, te doy. Itapúa, 11.700 hectáreas fundidas por la granizada. Si usted escucha los relatos, hay productores que ahora se están paseando las oficinas y las empresas buscando quién le puede financiar fertilizantes. Es un estado de crisis, presidente, muy grave. Ayer le visitamos al presidente de la República con un grupo de amigos y técnicos, presidente, sobre esto.
también él va a hacer lo posible de generar un mejor ámbito financiero en relación a la flexibilidad para lo que es volver a sembrar. Entonces, presidente, lo que quiero agregar a eso, si me permite el colega, dentro de la emergencia la resiembra en el sector agrícola para ser tratado por organismos competentes, nada más que eso. Eso significa Banco Central, BNF, Ministerio de Agricultura, MIP y otras instituciones. Solamente agregar eso, presidente, para que nos sirva por lo menos de relato o estemos dentro de ese gran dolor del sector productivo, presidente. Dentro del sector arrocero hablamos de una inundación, presidente, más de 36.000 hectáreas aproximadamente identificadas de área sembrada entre áreas para sembrar. No es fácil esa situación que viven estos compañeros. Y vuelvo a decir, la forma que nos recibió ayer el presidente con relación y la preocupación y el tiempo que le dedicó a escuchar a esta problemática fue para nosotros muy grato. Entonces, un pronunciamiento desde la Cámara de Senadores con relación a estos eventos muy graves que están ocurriendo en la columna vertebral de la economía, que es la producción nacional, sería bueno que nos pronunciemos, presidente. Por eso el agregado quisiera hacerlo de esa manera dentro del pedido del colega que coincide plenamente. Senador, se le traslada al senador Rubén Velázquez si se allana al planteamiento hecho por el senador Soroka. Presidente, me allano totalmente. Perfecto. Primer punto del orden del día. A consideración la moción del senador Rubén Velázquez con la ampliación planteada por el senador Colin Soroka. A consideración, suficiente mayoría. Se concede uso la palabra al senador Rafael Pirisola. Gracias, presidente. Es para que se incluya también en el orden del día un proyecto de declaración donde se insta al presidente de la República a que explique quiénes fueron los legisladores que le extorsionaron. ¿Ya está? Ah, bueno. Senadora Esperanza, senadora Hermelinda, si me permiten desde acá voy a hacer mi plan. Aquí llega el senador, quiero ser respetuoso. Tiene uso de palabra el senador Silvio Velar. Gracias, presidente. Es para pasar al primer punto del orden del día, el punto número 13, de homenaje a Tito Méndez, integrante del dúo Méndez-López. No, otro, ¿verdad? No, espera, otro. No, el otro era el integrante del dúo Pérez Peralta, este es del grupo Méndez-López. Sí. A consideración, A consideración la moción del senador Silvio Velar, suficiente mayoría. Se olvidó dónde estaba sentado. Ahí también Juan Carlos. Tiene uso de palabra el senador Juan Carlos Nano Galaverna. Gracias, presidente. Les pido a los colegas 2 minutitos de su atención. Como presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Senadores, el día lunes recibimos al campeonísimo Víctor Pecci, a representantes del Ministerio de Deportes, representantes de la Federación Paraguaya de Pádel, FEPARPA, que están abocados a la organización del 14º Mundial Junior de selecciones de pádel. Estarían participando 600 atletas de 17 nacionalidades en la rama femenina y masculina.
en las categorías sub-14, sub-16, sub-18. Destacar que los locales donde se jugarán los partidos de este mundial serán el SND Arena, la cancha principal, y tenemos muchas esperanzas en nuestros atletas de que lograrán revalidar el título mundial de pádel. Le pido, presidente, por favor, si me pueden prestar atención. Presidente, si puede poner orden en la sala, por favor. Yo le respeto mucho a los colegas cuando hacen uso de la palabra y Adelante, senador. solicito la misma deferencia, por favor, si no es mucho pedir. Mi objetivo también es rendirle un homenaje a un compueblano, una promesa de este deporte, que lastimosamente sufrió un terrible accidente donde perdió la vida. Un joven que estaba preseleccionado en la selección sub-18. Solicito apoyo de la sala técnica para que le conozcan a este Sala técnica. gran amigo, a pesar de la diferencia de edad. Estoy hablando del querido Rodrigo Loli Brites, a quien quiero mencionar como un talento de la ciudad de Ipacaraí, que lastimosamente ya no está con nosotros físicamente, pero sí en el corazón de todos los que somos deportistas. Antes que nada quisiera mencionar su calidad de persona, buena gente, un pendejo sano, sin vicios, humilde, honesto y por sobre todo un grandísimo deportista. Siempre tuvo condiciones sobresalientes. Esas condiciones lo llevó a disputar torneos organizados por la ATP, Asociación Paraguaya de Tenis, porque él desde muy niño empezó a practicar tenis en las instalaciones del histórico Centro Social de Ipacaraí, en compañía de su padre, el querido amigo Rubén, que en paz descanse. Su padre le inculcó el amor al deporte blanco, además de ser su entrenador por muchos años. Luego Loli migró del tenis al pádel, donde jugó en diferentes categorías, iniciando en la sexta, ascendiendo a la quinta, cuarta, hasta llegar a tercera. Todo gracias a su esfuerzo y sus condiciones. Fue convocado, como dije anteriormente, a integrar la preselección nacional de menores para este mundial, en la categoría sub-18. Entonces, les agradezco, colegas, por permitirme rendirle un sentido homenaje a este amigo. Le envío un abrazo gigante a su madre, a sus hermanos, y Loli vivirá por siempre en nuestros corazones. Gracias, presidente y colegas. Gracias a usted, senador. Mucha fuerza. Siguiente orador. Tiene uso de palabra el senador Eber Villalba. Gracias, presidente. Acabamos de salir de una sesión extraordinaria donde se dio un amplio debate sobre una situación que preocupa a la ciudadanía paraguaya. Y si bien se resolvió por medio de una votación democrática, hay una ciudadanía expectante y preocupada. Y eso queda en la sociedad, presidente. Y yo quiero pedirle a los colegas que aprobemos una declaración aquí desde el Senado que inste al Ministerio de Educación
a instalar una mesa de trabajo con todos los actores del sistema educativo nacional, que eso incluye a los padres y a representantes de los poderes del Estado, sindicatos, docentes, de tal manera a devolver esa tranquilidad en la población paraguaya. Porque si bien el tema del convenio con la Unión Europea ya va a ser historia, el daño quedó, la preocupación quedó, y entonces como Estado también tenemos que responder a esa preocupación. Entonces, presidente, le pido a los colegas si podemos incluir este proyecto de declaración. Gracias. A consideración la moción de la declaración para que vaya sobre tablas. Suficiente mayoría, queda aprobado. Segundo, el último sobre tabla. ¿Quién quiere? Otro para sobre tabla, el senador líder amarilla, posteriormente el senador Núñez. Muchas gracias, presidente. Precisamente nosotros te digo, con la senadora Zenaida, tenemos dos proyectos que hemos consensuado para tratar la creación de la Comisión Permanente de Adultos Mayores. Me gustaría que venga del 12.1, ahora sí se puede tratar, presidente, para aprobar ya hoy, porque ya está pasando varias veces. Entonces hemos consensuado, creo que va a ser un punto rápido ya eso, presidente. Muchas gracias. ¿A qué punto, senador? Que vengan los primeros lugares, no sé si el primero o el segundo, ¿qué número? ¿El 2? El quinto puede ser el quinto. Los primeros lugares, para que se trate hoy. Correcto. El segundo, el tercero, ¿verdad, Antonio? El tercero. Tercero, gracias. A consideración la moción. ¿Cuánto hay? Suficiente mayoría. Último sobre tablas, senador Basilio Núñez tiene uso de la palabra. Presidente, para la inclusión en el orden del día de un proyecto de resolución, de declaración, ¿verdad? A pedido de varios colegas. Preocupó la declaración de colegas esta semana y creo que es importante echar luz, o si no son denuncias que quedan y perjudican a otros legisladores. En ese sentido, aunque sea de la cápite, que insta a los senadores Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla a presentar la denuncia correspondiente contra los parlamentarios que reciben sobornos o que traen sobornos acá, donde corresponda. Estoy ya cortando nomás el acápite, entonces me pidieron varios colegas entonces para hacer el vocero, pero que queremos llegar a la verdad. Proyecto de declaración presentado por el senador Basilio Núñez a consideración del Pleno. Por la abstención, senadora Amarilla. A favor, perdón. Suficiente mayoría. Se le traslada el uso de la palabra a la senadora Hermelinda Ortega. Gracias, presidente. Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, quiero informarle a los colegas senadores y senadoras que el día de ayer el jurado del Premio Nacional de Literatura dio a conocer el ganador de la edición 2023. Para el efecto se instituyó un jurado presidido por el presidente del Congreso Nacional, senador Silvio Ovelar,
integrado por 5 personas de reconocida experiencia, idoneidad y prestigio en la literatura, el cual es designado por la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Los miembros del distinguido jurado son doña Margarita Miró, doña Susana Gertopam, doña Elena Pane, doña Estela Pleyar y don Víctor Jacinto Flecha. Participaron un total de 69 libros en los géneros de poesía, narrativa, ensayo, teatros, escritos en español y guaraní. El premio consiste en la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales, corresponde a 134.018.650 guaraníes, que será entregado por el presidente de la República en la sede del Palacio de Gobierno en la primera quincena del mes de noviembre del corriente año. Resultó seleccionada como ganadora del Premio Nacional de Literatura 2023 la obra titulada Poesía Siempre, de Moncho Azuaga. Así también el jurado recibió otorgar menciones a las siguientes obras sin orden de precedencia. La obra El regreso a la selva, de José Zanardini. La obra Monólogos de medianoche, de Gloria Muñoz. La obra El comandante y su escriba, de Victorio Suárez. La obra Filosofía para tiempos difíciles, de Mario Ramos Reyes. Y la obra El espejo de Dante, de Armando Rivarola. Es el informe del resultado del Premio Nacional de Literatura año 2023, realizado en forma conjunta con la Comisión de Educación y el Congreso Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora. Pasamos al primer punto del orden del día. Proyecto de declaración que insta a la Secretaría de Emergencia Nacional prestar en urgente asistencia a los afectados por la inundación de Ciudad del Este, incluyendo también lo del departamento de Itapúa. Presidente Franco y Hernandarias, y por fuerte ráfaga de viento en las localidades Juan Los Mallorquín y Juan Eoleari, con los agregados por el senador Colin Soroka. A consideración el proyecto de declaración con las modificaciones introducidas por el senador Colin Soroka. A consideración. El senador Oviedo quiere hacer uso de la palabra, presidente. Sobre el punto, disculpen, colega, se le traslada el uso de palabra al senador Oviedo. Sí, Sobre el disculpen, punto. quisiera que se extienda esto, si es posible, a todo el país, porque acuérdense que en Cordillera ocurrió el tornado y ahí es donde más daños causó. Si es posible, que sea a nivel nacional el texto, por favor. Se le traslada al proyectista. Gracias, presidente. Por supuesto que sí, no hay ningún problema hacer esas adaptaciones, ya que es bueno que el Senado se pronuncie justamente a favor de la gente más vulnerable como consecuencia de estos factores climáticos que verdaderamente está afectando a muchas familias paraguayas en todo el país últimamente. Entonces, totalmente de acuerdo y me allano al planteamiento, presidente. Allanado el proyectista, sometemos a consideración nuevamente con las modificaciones realizadas por el senador Oviedo. En general, a consideración. Suficiente mayoría. Queda aprobado el proyecto de declaración en general. En particular, artículo primero, a consideración. Mayoría aprobado. Artículo segundo, a consideración. Suficiente mayoría. Queda aprobado en particular y en general. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a instalar de manera inmediata una mesa de trabajo para analizar la situación actual del Sistema Nacional Educativo. Ya está fundamentado el proyecto por el senador Eber, ya lo ponemos entonces a consideración.
Sobre el punto tiene uso de la palabra la senadora Yolanda Paredes. Ese era el proyecto de gobernanza, ¿verdad? No. ¿Cuál educación es? Pues tanto educación ya estuvimos hablando. Para la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, incluyendo a las asociaciones de padres, para tratar el sistema educativo actual. Bueno, Así es. sobre Sobre el punto tiene uso de palabra la senadora Paredes, luego el proyectista. Gracias, señor presidente. Yo sobre el punto, no tengo acá la vista, pero ya habíamos hablado con el secretario general Antonio la vez pasada. Tenemos una ley ya aprobada con relación a, yo había solicitado en el mes de agosto ya la instalación de esa mesa, declarar de emergencia nacional la educación en Paraguay. Y yo creo que eso incluye absolutamente todo. Entonces estamos hablando de una ley que está vigente y que deberíamos hacer uso de eso, ya que está tan en boga el tema de la educación en Paraguay. Porque cuando yo hice mi presentación y la exposición de motivos no me limité a una educación inicial, educación media o educación superior. Yo estoy hablando de la educación a nivel nacional y en todos los niveles. Esta crisis prácticamente que se ha instalado en el Paraguay en cuanto a lo que se refiere a obtención de títulos, universidades de garage, educación inicial, media, en un estado realmente calamitoso donde los niños, jóvenes, realmente dejaron de aprender en Paraguay para repetir, simplemente googlear y sacar por ejemplo, una tarea. Yo creo que ya definitivamente tenemos que empezar a mirar lo que es malla curricular, pero desde el inicio del kindergarten, de chiquitos, de los 4 años, 2, 3 años, que están aprendiendo nuestros chicos, hasta el nivel universitario, masterado, doctorado, todo debería entrar en esto. Hacer un review prácticamente de lo que ha significado la educación desde que se implementó, la famosa transformación educativa, que más que transformar, ha destruido la educación en Paraguay. Entonces yo pongo a consideración, es una ley que ya está vigente y no está limitada. Incluye educación en todos los niveles y los colegas pueden tener en cuenta y llevar adelante eso. O yo no sé si se puede perfeccionar otra vez. Yo no tengo tampoco tanta experiencia legislativa, pero me parece que es una herramienta que ya está en vigencia y tenemos que usarlo, compañeros. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Para una aclaración, el proyectista, senador Eber Villalba, con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Este es un proyecto de declaración, así como lo expliqué para su inclusión en el orden del día, es para dar respuesta. Nosotros como Estado tenemos que dar respuesta a una preocupación de la ciudadanía y si bien ya definimos este tema del convenio, hay una ciudadanía preocupada, el daño quedó, la gente quiere saber qué va a pasar a partir de ahora. Entonces, la idea es de que desde el MEC se trabaje en una mesa con todos los actores involucrados del sistema educativo, que está a cargo del MEC, ¿verdad? Entonces, ahí los padres, los docentes, y los sindicatos, todos los actores del sistema educativo interesados se sienten a hablar. Esa ciudadanía está preocupada. Acá tenemos gente en la calle, tenemos gente en la plaza, hay gente que se manifiesta en las redes sociales, tenemos colegas parlamentarios que no quedaban contentos con el resultado, ¿verdad? Entonces, somos parte de una misma sociedad y necesitamos dar respuesta. Hay que trabajar sobre un plan, discutir, avanzar como sociedad, avanzar en el sistema educativo. Por eso es que le instamos al MEC como organismo rector de todo el sistema de educación de Paraguay a que instale una mesa y empecemos a trabajar en serio sobre esta cuestión. Por eso es que es un proyecto de declaración, no se refiere al proyecto de ley, presidente. Gracias. Hecha la aclaración, se le traslada el uso de la palabra sobre el punto al senador líder Amarilla. Gracias, presidente. Sencillamente este es un tema hartamente discutido ya, presidente. El tema que recién tocamos se discutió, se debatió casi por 4 horas. Además de eso, la sociedad paraguaya estuvo siguiendo este tema a través de los diferentes canales de comunicación.
durante años, ¿verdad? Prácticamente 3, 4 años. O sea, seguir insistiendo sobre el mismo tema, para mí que ya es redundante e irrelevante. Más bien comparto un poco con lo que dice la senadora Zenaida, en el sentido de que si se va a tocar algún tema específico, se toque dentro de lo amplio ya que ella en su momento planteó, ¿verdad? Pero no insistir sobre la senadora Yolanda, perdón. Entonces, no redundar más sobre el mismo tema, presidente, es un tema demasiado discutido ya para aclarar lo aclarado. Acá ya se votó, la gente sabe cómo se votó y ya está definido este tema. Es nada más eso, presidente, gracias. Bueno, con la disidencia nos ponemos a consideración el presente proyecto de declaración, a consideración a votación. Suficiente mayoría. Queda aprobado el proyecto de declaración. Siguiente. Proyecto de declaración que insta a los senadores Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla a presentar denuncia contra parlamentarios que reciben sobornos para el acompañamiento de proyectos de leyes y otras iniciativas surgidas desde el Poder Ejecutivo con la presentación de las pruebas correspondientes. A consideración sobre el punto, tiene uso de palabra el proyectista senador Basilio Núñez. Aclarar, presidente, que soy uno de los proyectistas, probablemente el último que firmó, pero el primero en estar de acuerdo, porque en el Senado entran varios o alguna que tiene mucha experiencia en coima y quieren instalar o juzgarnos en base a su condición. Y lamentablemente un colega les juega o les sigue la jugada. Entonces esto tenemos que aclarar, presidente. Imagínense, preocupados por un gobierno que entra y no se preocupan por el que sale. Van a auditarle a uno que está hace 2 meses, pero no le auditan al que pasó hace 5 años. O sea que cuando nosotros terminemos, probablemente sean nuestros aliados. Y no tiene que ser así. Nosotros, hasta digo como parte de un gobierno, íbamos a ser juzgados, porque yo me incluyo dentro de ese gobierno, que va a ser un gobierno patriótico, por los meses de los 15 días de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 o 6 meses. Pero también el gobierno que salió va a ser auditado y debe ser auditado. Y una vez miramos, o hay colegas hasta de otros partidos que piden que venga el Contralor, que venga acá en plenaria, y niegan, y tiran bombas de humo, porque estoy seguro que no tienen sustento. Por eso acompañé y firmé, porque estoy seguro, presidente, que ni un senador de la nación recibió ni recibirá de este gobierno un guaraní, $1, €1 por aprobar un proyecto de ley, y menos de deudas. Y sí hubo un senador, y no voy a decir el apellido, de que se interesó, y no es del Partido Colorado, en hacer una nota y pedir quiénes eran las empresas, ya sea vialeras o farmacéuticas, que estaban incluidas dentro de esos $600 millones. Es todo, presidente. Muchas gracias. Sobre el punto tiene uso de palabra el senador Rafael Filisola. Sí, gracias, presidente. El problema es que no solamente los 2 colegas citados en ese pedido de informes ponen en tela de juicio la corrección de los legisladores. El propio presidente de la República dijo que fue extorsionado por legisladores en el marco del tratamiento del presupuesto general de gastos. Así que yo voy a acompañar a este proyecto porque creo que hasta los propios colegas afectados están de acuerdo, pero espero también que se apruebe el otro pedido que está hacia el final de los puntos del orden del día, donde le instamos al presidente de la República a que dé nombres
y que si existen esos nombres, si hay una lista de gente que le extorsionó, que presente la denuncia correspondiente porque configuraría un hecho punible. Gracias, presidente. A usted, el senador, tiene uso de palabra la senadora Katia González. Sí, presidente, yo quisiera agregar a la declaración un segundo artículo que insta al presidente del Congreso a instalar acá en la entrada de la sesión un putómetro y un coimómetro, por favor. Muchas gracias. Carnaval. Se le concede el uso de palabra, obviando el anterior, a la senadora Celeste Amarilla. Quid pro quo. Si el presidente cuenta quiénes son los extorsionadores, yo cuento quiénes reciben dinero. Quid pro quo. Tiene uso de palabra el senador Natalicio Chase. Gracias, presidente. Sin entender muy bien la locución de la colega Katia, disculpe que la mencione. Presidente, esta denuncia presentada por los colegas es grave, presidente, nos afecta a todos. Es importante que cuando se hagan denuncias se den nombre y apellido, o si no generalizamos dentro del plenario y parece que todos recibimos algún aporte especial por cada decisión que tomamos. Y a mí me tocó en forma particular en una declaración de la senadora Celeste Amarilla cuando le hizo la consulta el diario ABC, ayer estaba mirando, decía, y por lo menos Bachi y Chase que pidieron al libro cerrado, decía. Yo no sé por qué siempre se dirige a nosotros en particular. Pero yo quiero, presidente, llevar adelante este pedido que le insta a denunciar con nombre y apellido. Porque si no es muy fácil, es irresponsable y es muy fácil. Y no es la primera vez. Y esto ocasiona que en vez de estar dedicándonos a trabajar, existan estos pedidos infundados que solo buscan protagonismo en redes y medios de comunicación, dentro de un itinerario político raro, que nos animan a enfrentar, por eso andan con estas cosas. Pero bueno, apoyar este pedido y que se apruebe, presidente, es mi pedido. Gracias, senador. Tiene uso de palabra el senador Juan Carlos Nano Galaverna. Gracias, presidente. Me comiendo está presidente y grave treinio go denuncia mediática. Oye, pues son años de colega Nakayama, Daipoin de Ave go sala go anga einaye. Replicada por otros legisladores. Ayudé la palabra acompañando al proyecto presentar al líder Basilio Bachi Núñez. Instalarse colega cuera ve. Ella po toda la denuncia, ella po denuncias serias. Ya convertido en Senado la Nación BBTI. Circo Guasuetereí, presidente, a colega. Hey, Haisha, ese colega Chase. Ya dedican a la cosa importante, ya huerecoa. Esta y proyecto de ley, ya huerecola, ya perde janguañan de tiempo. La show mediático, cuera abeja, ya desenfocar de lo verdaderamente importante. ¿Cuál es nuestra función de legislar? Vean, tengo a ese presidente, colega, hipotabe con mi en cuenta, con esa pequeña sugerencia a mí. Vamos a ABM. Aguille. Gracias a usted, senador. Se le concede uso de la palabra al proyectista Basilio Núñez.
Katia, vos tenés una maestría en punto suspensivo. No, presidente, si puede haber una corrección de estilo después a la secretaría, le pido. Sí, no, porque en una parte del artículo primero dice instar a los senadores Eduardo Nakayama y la señora Celeste Amarilla a presentar denuncia ante los órganos jurisdiccionales contra los parlamentarios que ofrecen y o reciben sobornos para el acompañamiento del proyecto de leyes. Esa corrección. A consideración, en general, suficiente mayoría. Aprobado en general, en particular. Artículo primero, con la corrección en estilo, a consideración, suficiente mayoría, aprobado. Artículo segundo, a consideración, suficiente mayoría, aprobado. Tercero de forma, queda aprobado el presente proyecto de declaración. La propuesta de la senadora González se posterga por una semana. Siguiente punto del orden del día. Tiene uso de palabra el senador Silvio Velar. Gracias, presidente. A este ritmo vamos a tener que llamarle a la doctora Apolo para que dirija la sesión. Pasa a comisión tu propuesta. Doctora Apolo, señor presidente y colegas, y catubio que temi serendu y mi porque esta vez go nanyame en importancia la tapillaje tamba yo ya puedo y la ñandere tan ejejabe hace coaco estadio de homenaje se mandó a Sejina Petei Caria o integrada con Petei famoso dúo renombrado dúo Geraba Blas Seferino Méndez e integrante Juancito López Didel, muy conocido y popular dúo Méndez López. Ñanenetan y después luego folclore oye pa la dúo popular Yaguarecócurio y la dúo Vargas Saldívar, Quintana Escalante, Barrios Yambay, Pérez Peralta, Ocampo Vera, Mongelos Torales, Jaumía pa Umeoico Caria Oico Beiti la Tito Méndez, la Iñirú Juancito López ya Ñandere Yamacuri, escuela 1969 oye declararse como el mejor dúo musical de la República del Paraguay. 2003 Festival del Tacuane MADI oye designada de la misma manera. Escuela oye Perúcuri 1962 ire o Cundajala Ñanereta Paraguay. Ahí cuando la ambas esta vez no da importante ya veo hemos punto perder la lomitoño mongueta pues pucuete ya ven entonces que te minde seja ejina la ñande purajei la ñandere coveo mombe uajina mamó ya y cojarupi aveiña me ema en achupete y reconocimiento esta vez hoy cote ni obedece y a veces ya premia. Sin embargo, con Caria Getamba oya pola ñandere jabe o mantener peñane identidad era jina peñande ñe ñande purajei. Por consiguiente, solicito la aprobación, por favor, de los señores senadores y senadoras de un homenaje al músico folclorista Blas Seferino Cáceres, más conocido como Tito Méndez, integrante del renombrado dúo Méndez López. Gracias, presidente y colegas. A consideración, sobre el punto tiene uso de palabra el senador Ever Iyala. Porque presidente Amoirun Hawaii, ave senador Ovelarbe, Overu, Jañanemo Mandua, esta vez lleva con grandes escultores paraguayos. Ahí por algo Tito Beña
ya homenajea a o sea que ahí te tambuere o mapo albañilería ve y trabajo hay bien popular para acá a músico ve y YouTube allá porque la incuao mi mongo es agua la albañilería iresa antes de catupir entonces a Moirú a veñan el presidente de la iniciativa a ambas es importante ya copiar y allá para y que todos aguancha un fanático y te a la ñan de cultura la ñan de tradiciones veas ahí na la manera ya rescatado allá niña de Saray y cuera allá reconocer la gembia pocuera ñan de tan Paraguay así que acompaño. Muchas gracias, presidente, por tu iniciativa y pido a los colegas el acompañamiento. A consideración del presente proyecto de declaración, a consideración a votación, suficiente mayoría. Queda aprobado. Senador Javier Zacarías Irún tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Es a fin de solicitar dos cosas. Primero, convertirnos en comisión, bueno, tiene nuestros proyectos de resolución y de declaración, en su mayoría no tienen dictamen, porque no hemos podido reunirnos esta semana en la Comisión de Poder y Reglamento. Y en segundo lugar, posterior a eso, de que se nos dé la posibilidad de convertirnos en comisión, poder votar y poder salir a favor de todos los proyectos que tenemos hoy en el orden del día. Aprobar los proyectos que tenemos hoy en el orden del día. Me refiero ya específicamente y particularmente a los puntos 3, puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. Postergar sine die el punto número 8, que es también un proyecto de resolución y que trata de la creación de la bicameral de gobernanza con relación a la educación, postergar, y también aprobar el punto 12 y punto 12.1, que es la Convención Asesora de Adultos Mayores. Había dos proyectos que se han unificado en uno solo, que ya tenemos, que creo que la Secretaría ya tiene a disposición el proyecto adecuado y el proyecto consensuado. No revisten ningún problema de fondo ni de forma de estos proyectos que estamos hablando, presidente. Por consiguiente, creo que es oportuno que aprobemos y que entonces podamos, en consecuencia, poner en la práctica conforme dictan y rezan los proyectos de resolución que hoy tenemos aquí en la plenaria. Entonces, primero, presidente, convertirnos en comisión y posteriormente aprobar de la manera que estamos diciendo. Gracias, presidente. Para una aclaración, senador Zacarías, tiene uso de palabra. No, también, presidente, para terminar nomás ya y tratar de ir agilizando, también los proyectos de declaración que están en el punto 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5, que son proyectos de declaración que también tienen que ser tratados de la misma manera, de así coincidir y de así votar aquí en el plenario. Esos son los puntos, presidente, de resolución y de declaración. Gracias. Tiene uso de palabra el senador Ever Villalba. Gracias, presidente. Para acompañar el pedido del senador Zacarías Irún, solo con una observación del punto 8, que es un proyecto de resolución de la creación de la comisión bicameral, para que no sea sine die, sino sea un plazo de 30 días, presidente. Propuesta del senador Eberría de postergación por 8 días. 30 días. 30 días. 30 días. ¿Está de acuerdo, presidente?
Me allano, presidente, sin Se ningún allana problema. Creo que el senador corresponde ya se Zacarías. puede terminar los estudios en Se allana 30 el días sin senador problema. Zacarías a consideración. Suficiente mayoría queda postergado por 30 días. Senador Rafael Filisola, en el uso de la palabra. Sí, presidente. Para consultarle al presidente de la comisión, creo que omitió el punto 14, que es el proyecto de declaración del cual habíamos hablado, que solicito también que entren con las demás declaraciones. Sí. Se traslada la propuesta al mocionante, senador Javier Zacarías. Yo no tengo ningún problema, presidente. Yo me allano de si así corresponde y la plenaria define y decide sin ningún problema. Al allanarse queda incluido. Siguiente. Propuesta para incluir el pleno, constituir en comisión, perdón. Para constituir en comisión. A consideración. Aprobado. En conjunto, entonces, los proyectos presentados de declaración a consideración con los pedidos de informe. A consideración, suficiente mayoría, queda aprobado. Quedan aprobados. Proyecto, mensaje número 25 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por la cual solicita el acuerdo legal correspondiente para integrar el Comité de Administración del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del SAN con el señor Fabio Hortensio Gómez en representación del Consejo de Gobernadores. Sobre el punto tiene uso de la palabra el senador Derlis Maidana. Sí, presidente, al solo efecto de pedir constituirnos en comisión para poder dictaminar y aprobar para completar el Consejo de Administración de ERSAM. La vez pasada en la sesión fueron ya designados 3 consejeros, incluso el presidente de la República ya firmó el decreto pertinente designándole a la señora Cristina Muñoz como presidenta de esa institución. Y ahora, para complementar con los representantes del Consejo de Gobernadores y de OPACI, donde se proponen los señores Fabián Hortensio Gómez y Ricardo Arroyo Torres, son 2, Fabián Hortensio Gómez y Ricardo Arroyo. Solicitamos entonces, presidente, constituirnos en comisión y, de ser posible, aprobar para completar la integración de este cuerpo consultivo que le va a acompañar a la señora Cristina Muñoz al frente del ARSAN. Gracias. Propuesta del senador Derlis Maidana de constituirnos en comisión para tratar el presente punto del orden del día, que no tiene dictamen. A consideración, suficiente mayoría, entramos en comisión. Se le concede nuevamente el uso de la palabra al senador Derlis Maidana. Sí, presidente, para redundar en esto, ¿verdad? Después de, al asumir el presidente Peña, hacen sus primeras designaciones la señora Cristina Muñoz, el señor Juan Gamarra, el señor Santa Cruz, y hoy se complementa con los representantes del Consejo de Gobernadores y de OPACI ante esa institución, Fabián Gómez y Ricardo Arroyo Torres, para que puedan también ingresar con el acuerdo de este Senado de la Nación en la ERSAN y, bueno, para poder ordenar esa institución, acompañar todas las políticas públicas relativas al agua potable como ente regulador, y por lo que solicito el acuerdo para estas 2 personas designadas por el Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. A usted, senador, tiene uso de palabra el senador Rafael Filisola.
Presidente y colegas, yo no estoy en desacuerdo que eventualmente nos podamos constituir en comisión para determinados temas. Ahora, este tema en particular, cuando se trata de un acuerdo para determinados funcionarios, creo que debería ser analizado con más detenimiento. Quiero resaltar que no estamos revisando el currículum de estas personas, no se les convocó a estas personas para que comparezcan ante las comisiones correspondientes, ante las comisiones que tienen que dictaminar. Y en el caso de Ricardo Arroyo Torres, a quien no conozco, se trata de una persona que venía ejerciendo como consejero. Es más, tenía su mandato de 5 años que por ley tiene que ser respetado, vigente. Yo me opuse a la designación de los consejeros propuestos por el Poder Ejecutivo porque esas designaciones se hacían en sustitución de consejeros que tenían el mandato vigente, contra lo establecido en la ley del ERSAM. Yo no voy a repetir los argumentos porque constan en la comisión. Y uno de estos consejeros era Ricardo Arroyo, uno de los consejeros cuyo mandato se interrumpió con las designaciones anteriores. Y ahora nos envían nuevamente, ya en representación de otra institución, como candidato para el acuerdo de la Cámara de Senadores. Yo quiero señalar nomás que, y voy a votar en contra, adelanto, que es absolutamente poco serio el procedimiento que está adoptando el Poder Ejecutivo para hacer este tipo de designaciones, y no me parece correcto que el Congreso básicamente de una manera poco estudiada esté concediendo estos acuerdos, y en el caso anterior inclusive contrariando lo que establece la ley, que establece un mandato de 5 años. Así que por estas razones voy a dictaminar en contra y voy a votar en contra eventualmente. Gracias, senador. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Yolanda Paredes. Gracias, señor presidente. Yo me vuelvo a ratificar en esta historia que acá en el Senado de la Nación nos proponen supuestamente dar nuestro acuerdo para designar a personajes que no conocemos. Señores senadores, si ustedes revisan su orden del día, en el punto 1.1, si miran el currículum del señor Ricardo Torres, a quien no conozco, Ricardo Arroyo Torres, es una malísima fotocopia, prácticamente ofensiva fotocopia de su currículum. ¿Cuál es lo que es esta moda que en el Senado nos envían así tipo currículum papel higiénico? Qué falta de respeto para la gente, ¿verdad? En cualquier lugar, aunque sea para, no sé, para cajero, para chofer de camiones, no sé. Siempre la gente presenta un currículum medianamente decente, con fotografía o con un cuadrito, hasta con florcita, para tratar de que las personas que le van a contratar puedan confiar por lo menos en el aspecto, que den una buena impresión a través de su currículum y por lo menos tener una buena percepción de lo que podría ser profesionalmente en ese cargo. Y acá estamos hablando de un cargo público de relevancia que no creo que se vaya ese señor Arroyo en forma gratuita. No creo que Ricardo Arroyo Torres vaya a ejercer estas funciones en forma gratuita. ¿Acaso no le dio dinero y tiempo, no tiene el dinero suficiente para mandar a hacer un currículum medianamente respetable y enviarnos? Porque además él debiera estar presente luego acá, si vamos a constituirnos en comisión, conocerle a este personaje. Nosotros no sabemos de dónde salió. Estudios cursados, no se puede luego leer su currículum
porque es un currículum mal redactado, borroso, que evidentemente a propósito para que no podamos luego tener. Título obtenido, dice, dactilógrafo. No sé, ascensorista, dactilógrafo. ¿Qué es lo que es esto? ¿Dónde es lo que estamos al final? ¿Vamos a darle trabajo a quién lo que le damos? Yo lo que digo nomás, el Partido Colorado, pero no tiene luego gente así capacitada, con perfil, idóneo. Gente así a quien pueda meter en las instituciones públicas. Yo creo que el pueblo colorado es un pueblo instruido también. Tiene título universitario, tiene masterado en gestión de políticas públicas. Tiene doctorado. Hay muchísimos colorados muy bien preparados. El pueblo colorado me parece que está bien preparado. Pero ¿esto qué es lo que es? Mínimo, su currículum es deprimente. Y el punto 1, en cuanto al acuerdo que quieren para Fabián Gómez, contador público, dice. Atiendan su currículum. Sobre mí. Soy una persona proactiva. Excelente compañero de equipo. Organizado y responsable. Disfruto mucho aprender cosas nuevas. Por lo que mi objetivo es un puesto desafiante y dinámico, donde poder compartir mi experiencia y a su vez sumar nuevos conocimientos. ¿A qué es lo que se va a dedicar Fabián Gómez? ¿Qué es lo que va a hacer en una institución pública? ¿Cuánto va a ganar este señor? Por favor, en el pueblo colorado, presenten a su currículum, traigan acá su currículum. Quieren entrar en ERSAN, quieren entrar en ANDE. Vamos a aceptar, señores senadores, currículum de verdaderos colorados en todo caso. O yo tengo que hablar por los verdaderos colorados de este país. ¿Por qué es lo que traen este tipo de currículum acá? Gente absolutamente sin preparación. Denigran a la gente preparada de este país. Es todo, señor presidente. Y no le doy el acuerdo a ninguno de estos personajes que más que currículum tienen papel higiénico nos presentaron acá. Muchas gracias, senadora. Todos estaban sobre el punto. Senador Natalicio Chase, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Secundar, presidente, la moción del senador Derlis Maidana en su propuesta de aprobación, atendiendo a que esta propuesta para complementar el ente regulador es necesario que estén todos sus miembros para su operación. El Consejo de Gobernadores elige un representante y la OPACI elige otro representante por las intendencias. Yo creo que ellos son autónomos en su decisión. Y mirando acá el currículum de Fabián Gómez, que citaba la senadora que me precedió en el uso de la palabra, dice magíster de Didáctica Superior, Universidad Nacional de Villarrica, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, contador público. O sea, no sé qué parte del currículum leyó que hablaba de otras cosas, pero se nota que tienen preparación universitaria. Por lo tanto, secundar la moción para el nombramiento, siendo esto atribución del Consejo de Gobernadores y de la OPACI. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Tiene uso de palabra la senadora Celeste Amarilla. En el mismo sentido, presidente, si bien la otra vez se la eligió a Cristina Muñoz, yo por lo menos voté, porque la conozco a la señora Cristina. Pero esto efectivamente, y no es tanto así que ellos tienen la autonomía para nombrar. Sí tienen la autonomía para nombrar, pero nosotros podemos rechazar el acuerdo legal, con lo cual ellos tendrán que elegir otro postulante. Me sumo al currículum del señor Arroyo Liller para señalar que nació en 1981, es decir, que tiene 32 años. Suponiendo que haya iniciado su vida laboral a los 18 años, quiere decir que hace 14 años está trabajando, o 13 años, y tuvo 12 lugares de trabajo. ¿Cómo? Pero ¿y si nació en el 81, dice? Yo no pasé el sí, papá, sí, pizza. Siempre tengo problemas. A propósito de educación. A propósito de la educación deficiente de este país, este es el resultado.
12 lugares de trabajo, presidente y colegas. 12 lugares de trabajo. Mínimamente una persona inestable. Bien dicho, mínimamente. Una persona que postula para un cargo y tiene 12 lugares de trabajo, es probable que en una empresa seria no se le acepte. No le conocemos, presidente, no le conocemos, ni a él ni al otro, y tienen que acostumbrarse los funcionarios públicos a respetar al Congreso de la Nación. Cuando hablamos de acuerdo legal es porque nosotros tenemos que aceptar. No es que ellos mandan un nombre y nosotros tenemos que decirle sí, señor. De ninguna manera. Así como para elegir el FONDEC, estamos 100 años citándole a la gente, esto debería tener el mismo tratamiento. Así dure meses. El mismo tratamiento. Que vengan los postulantes o cuando se nombran jueces, etcétera. Alguien tiene que saber quiénes son, conocerles, hablar, etcétera. Nosotros no somos un sello como para poner firma, aprobado, aprobado, aprobado. No somos sello. Vamos a exigir que respeten, presidente. Yo espero que acá se cumpla la cita que la senadora Lizarela había hecho, perdone que la cite, de Eduardo Galeano. Aprendan a desobedecer. Desobedezcan cuando reciben órdenes contrarias a la razón. Gracias. Gracias a usted, senadora. Tiene uso de la palabra la senadora Norma Yaminal Aquino. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, yo quisiera preguntarles a los colegas qué día ustedes reciben el orden del día de la sesión. En el orden del día figura el tratamiento del tema de ERSAN. Voy a mostrar, porque no pude mostrar en sala técnica. Este es el currículum, o sea, son los títulos autenticados del señor Ricardo, antecedentes, todo. Y hay que hablar con la verdad y no hablar para los likes en TikTok y compañía. Hay títulos obtenidos y se dijeron dactilógrafo. Acá hay títulos universitarios. Habla Universidad Católica, título obtenido abogado. Habla de maestría, título obtenido diplomado en gerencia pública, desarrollo local. Les quiero decir más que yo ni siquiera le conozco a este Ricardo por ahí. Digan que es mi primo, mi amigo, mi hermano, lo que sea. Digo bien porque queda muy mal que nosotros que somos, ellos están acudiendo para que le demos el acuerdo legal como senadores y no tengamos la información y otra vez le mintamos a la ciudadanía, le digamos de que no se presenta el currículum, no se presentan los documentos. A mí me presentaron todo. Perdón a los compañeros, a la colega que no le presentaron, pero hay que hablar con la verdad. Y el tema de que una persona se traslada en varios lugares, eso no significa que es un trabajador de baja categoría o nada. A mí me habrán trasladado como 40 veces porque yo siempre defendía mi postura, defendía a mi compañero en el Poder Judicial. Siempre fui una persona que no digo una cosa y hago otra cosa como muchas personas aquí en la sala. Entonces, señor presidente y colegas, no sé si a los que no vieron quieren ver acá todo autenticado. Yo tengo hasta el antecedente penal, todo tengo. Los títulos firmados, autenticados, y yo creo que nosotros tenemos que ver y tratar, muchas cosas se pueden hacer en honor a la gobernabilidad, pero ponerle a todo palo a la rueda, yo no entiendo, porque las mismas personas que ponen todo palo a la rueda son los primeros que se están yendo por ahí a lamerle el cu a determinadas personas. Entonces, con todo el respeto que me merece, de repente tengo que decir algunas cosas porque molesta un poco cuando se generaliza. Yo no soy de la bancada colorada, pero me molesta cuando se dice cosas que no son. Como hoy defendí mi postura en el tema de la derogación y me mantuve, y no por eso soy enemiga de todos los colegas.
Yo mantengo mi postura, lo que digo, no tengo un discurso hoy, otro discurso mañana. Entonces, les muestro acá para los que quieran todos los documentos obrantes autenticados del señor Ricardo, que es uno de ellos, y tengo también de los otros, por si quieran ver aquellos colegas que están, no sé si el término sería burlándose del currículum de una persona que también necesita de nuestro acuerdo para ocupar el cargo en ERSAM, ¿verdad? Entonces, esa es mi postura, señor presidente y colegas, y nada más. Todos están sobre el punto. Y hay un punto nomás. Ya no hay lugar. Natalicio Chase, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, presidente, para hacer un resumen y no dejar el vacío de la exposición anterior que hablaba de dactilografía. Fabián Hortensio Gómez tiene 46 años, es contador público y licenciado en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en didáctica universitaria y cuenta con curso de análisis de crédito independiente y microempresario. En cuanto a su experiencia laboral, jefe de área comercial y operativa, encargado de caja de empleado bancario de Villarrica y actualmente gerente del Banco Nación Argentina. Ricardo Arroyo Torres tiene 42 años, es abogado, cuenta con diplomado en gerencia pública y desarrollo local, actualmente cursando la maestría en administración y evaluación de instituciones educativas y didáctica universitaria. Y su experiencia laboral dice que fue asesor jurídico y secretario general, concejal e intendente de la Municipalidad de Villeta. Además fue docente de legislación educacional del Ateneo de Lenguas y Cultura Guaraní en la ciudad de Villeta. Es todo, presidente. Senadora Katia González, en el uso de la palabra. Sí, presidente, yo voy a hacer contenido para mi TikTok. La verdad es que ustedes son un ignorante, colega Cuera. Su apellido es Arroyo. Está suficientemente calificado para tratar y estar en el ente regulador de servicios sanitarios ERSAM. Además de eso, hay que decir, colegas y presidente, que hoy nosotros tomamos agua con coliformes fecales. Eso significa que orecola te cacañan de Entonces, colega y presidente, no es menor el acuerdo que nosotros vamos a dar, porque las personas que van a ocupar ese espacio se van a encargar que nuestra agua no tenga cagada. Por eso es que hay que hacer una revisión exhaustiva de su perfil, de su currículum, de los compromisos que asume en una institución que le debe muchísimo a la ciudadanía paraguaya. Era eso nomás lo que quería decir, presidente. Luego de las interesantes intervenciones, ponemos a consideración primer punto y primer punto 1 a consideración los acuerdos. Suficiente mayoría. Se presta el acuerdo legal y se comunica al Poder Ejecutivo. Se consta la disidencia, colegas. De las senadoras Celeste, Katia, No, ahí están. senador Filisola, senador Nakayama y senadora Yolanda, senador Oviedo. Siguiente punto. Proyecto de ley por el cual se establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. Se le concede el uso de la palabra al senador Derlis Maidana. Sí, presidente, para pedir la constitución en comisión en razón de que solamente son 2 modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y que en el momento de constitución la vamos a explicar, para solicitar al Pleno constituirnos en comisión sobre el tema. Se solicita al Pleno constituirnos en comisión a consideración suficiente mayoría. En el estadio de comisión. Disculpe, senador.
Deja constancia su... Se le concede el uso de palabra, senador. No fue voluntario. Este es el proyecto de ley por el cual se conceden facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Presidente, yo me opongo a que nos constituyamos en comisión para una ley tan delicada y que, como Socapi te dice, concede competencias extraordinarias a otro poder del Estado. Quiero que se vote. Además, no me consta que haya habido la mayoría requerida para constituirnos en comisión, porque ni siquiera se votó de una manera. Por favor. Sí. Vamos a reiterar la votación y lo haremos de manera electrónica. Verde por la constitución en comisión y rojo por el aplazamiento. A consideración. A votación. Siempre lo que llamo. No se cuenta con suficientes votos para constituirnos en comisión. Queda postergado el tratamiento del presente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación aconsejan la ratificación de la sanción inicial del Senado respecto al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 1 de la Ley número 4711/2012, que sanciona el desacato de una orden judicial. Senador Derlis Maidana, por la Comisión de Legislación. Senador Zacarías Irún, por la Comisión de Constitucionales. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que ya hemos discutido en su momento aquí en la Cámara de Senadores, que crea la figura del desacato a los pedidos de informe de la Cámara del Congreso, sancionado por el incumplimiento de las sancionados teniendo en cuenta los incumplimientos con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años o multa, que es lo que hemos pedido en un inicio en un proyecto de ley que hemos presentado acá en el Senado y que posteriormente fue a diputados, modificaron, testaron y ahora vuelve a la Cámara de Senadores. Y también impone una pena a 5 años si el autor cometiera el hecho mediando reiteración del pedido. O sea, lo que se está haciendo en este proyecto es penalizar e igualar el no cumplimiento a los pedidos de informe con un desacato judicial. Y lo que estamos haciendo es modificar la ley del Poder Judicial y ponerlo en relación también a este pedido de desacato que ahora estamos, a los pedidos de informe que tenemos en la Cámara de Senadores. Yo quiero informar también que los pedidos de informe se ha vuelto normal en la práctica
y esto se debe a la falta de una sanción a las atribuciones de la Constitución Nacional otorgada al Poder Legislativo mediante el artículo 192 y 186. Los pedidos de informe se realizan dentro del marco de nuestra labor legislativa, que al no ser contestada o lo hacen en forma insuficiente, demuestran como mínimo un desinterés hacia nuestra función parlamentaria, dificultando los trabajos en el seno de las comisiones. Sin embargo, reitero, la Cámara de Diputados ha resuelto rechazar el presente proyecto, alegando que bastaría con una sanción administrativa y no justamente calificar el hecho como punible, o sea, la no contestación de los informes. Por el contrario, la Comisión de Legislación y también la de Asuntos Constitucionales, por unanimidad, deciden ratificarse en la sanción del Senado, entendiendo que esta situación se presenta porque existe un vacío legal en el sentido que nuestra legislación no prevé una consecuencia jurídica, o sea, una sanción, cuando no se contesta o no se responde a un pedido de informe de las cámaras del Congreso. Situación que con la redacción del Senado quedará bien claro, va a quedar penalizado con hasta 2 años de pena privativa de libertad y en casos leves, y hasta en 5 años en casos graves, señor presidente, estimados colegas. Creo que es algo que corresponde, habida cuenta que también tengo que informar que como presidente de la Comisión de Poder y Reglamento, existen un 60% aproximadamente de instituciones que no contestan los pedidos de informe, y existe también más del 30 o 35% que lo contestan de mala manera. No lo suficiente ni tampoco correctamente conforme los pedidos que se hacen a las instituciones públicas. Por consiguiente, creemos que es necesario penalizar y creemos que es necesario también que haya una punición al hecho de no contestar o contestar mal, o si no, vamos a seguir siendo burlados por las instituciones públicas que no quieren contestar, no contestan, no les interesa contestar y no les interesa avenirse al artículo 192 de la Constitución Nacional, que nos faculta a pedir los informes respectivos a las instituciones públicas. Así que, presidente, estimados colegas, tanto la Comisión de Asuntos Constitucionales como la de Legislación aconsejan la aprobación, o sea, la ratificación del Senado por unanimidad. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Yolanda Paredes. Gracias, señor presidente. Yo quiero acompañar este proyecto de ley en el sentido de que realmente es más que necesario penalizar este tema que se está dando en reiteradas ocasiones en cuanto a las instituciones públicas. Yo les digo particularmente, yo no sé ustedes, señores senadores, si se ven afectados o no, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajar. Yo por lo menos estoy presidiendo en la Comisión de Asuntos Agrarios. Peticiones que hacemos a INDER sencillamente y olímpicamente no contesta. Registro Público no contesta. En este caso particular del convenio de la Unión Europea, yo pedí hace 15 días un informe en carácter de urgencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, un pedido de informe. Olímpicamente nos ignoran porque no hay castigo. ¿Y en qué eso nos afecta? Nosotros tenemos que dictaminar con responsabilidad. Por tanto, necesitamos que las instituciones nos acompañen en este proceso legislativo que es tan delicado. Nosotros cuando alzamos la mano apoyando, aprobando o desaprobando un proyecto de ley, debemos munirnos de todos los elementos necesarios, provengan ellos de instituciones públicas o privadas, y más todavía las públicas, que tenemos que tener acceso inmediato a cualquier información. Pero como en este país estamos acostumbrados luego a que si no hay castigo, no hay acción, solamente si obligamos a las instituciones
nos pueden hacer, por lo menos nos pueden responder en forma, en debido plazo, en debido tiempo, para que nosotros también cumplamos esa función. Porque hay una cuestión acá. Si tenemos suficiente tiempo para dictaminar, no hay problema. Vos le envías una nota, en 15 días le envías otra nota si tenés tiempo. Pero ¿qué pasa en los momentos en que tenemos urgencia en dictaminar y sencillamente no tenemos la información necesaria para dictaminar? Y ustedes saben que en este periodo legislativo, por lo menos que estamos, el orden del día recibimos con 3, 4 días de anticipación con temas candentes. Y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todos los temas que caen en nuestro despacho, digamos, para dictaminar o nuestras comisiones. Entonces se hace demasiado necesario que las instituciones tengan un castigo. Y el desacato me parece genial, porque la Constitución Nacional dice que hay una interdependencia entre los poderes del Estado. Eso significa que nosotros dependemos de ellos, ellos de nosotros. Los 3 poderes del Estado deben actuar en forma conjunta, en forma unísona. ¿Para qué? Para el beneficio de la población. Entonces yo acompaño absolutamente y yo creo que más que necesario que se sancione cuando una institución pública no nos informa, y no es porque tengan algo, no es una cuestión personal, hablamos de cuestiones institucionales. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora. Se pone a consideración el presente proyecto de ley, advirtiendo a los colegas que se requiere de una mayoría absoluta, o sea, de 23 votos, para ratificar la versión inicial del Senado. A votación. Suficiente mayoría. Queda ratificada la sanción inicial del Senado. Vuelve a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Presidente, los puntos 5, 6 y 7 no cuentan con dictamen de la Comisión de Hacienda. Los puntos 5, 6 y 7 no cuentan con dictámenes. Quedan postergados hasta tanto se traten en sus respectivas comisiones. Siguiente punto. 5, 6, 7 postergados, el punto 8 ya se trató, ya se postergó, el punto 9 ahora toca discutir. La Comisión de Cultura aconseja aprobar sin modificación el proyecto de ley que modifica los artículos 1 y 2 de la ley número 2847/2005 que reconoce al Instituto Vía Pro Desarrollo como institución de educación superior. Por la Comisión de Educación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. El proyecto de ley que modifica los artículos 1 y 2 de la ley 2847 del 2005, que reconoce al Instituto Vía Pro Desarrollo como una institución de educación superior, presentada por varios senadores. El proyecto de ley tiene por objetivo modificar estos artículos y reconocer al instituto como una institución de educación superior. El artículo 1 establece que la institución se regirá por la Ley 4.995 de Educación Superior, más bien es una modificación de forma. El artículo 2 de la ley crea y dispone cuanto sigue, que se faculta al Instituto Superior de Educación Vía Pro Desarrollo a desarrollar planes, programas educativos, extensión e investigación científica en el campo de la gestión, la administración y el gerenciamiento de las instituciones Senadora, públicas. con la debida disculpa, queremos cotejar el quórum, si me permite. ¿Cómo no, presidente? Que se tome lista, presidente. ¿Cómo no? Por secretaría. Y se descuenten los salarios correspondientes, presidente, por medio... Electrónicamente vamos a hacer la votación, entonces vamos a simular una votación de manera a constatar el quórum. Ok. En cualquier color.
pido ya que voten a favor, presidente. Esta es una institución antigua, tiene más de 18 años, gente conocida y prestigiosa, muchas promociones, pro desarrollo. Pro vida, 18, 19, 20, 21. Zacarías. Ahí no hay gente atrás. No habiendo quórum, se levanta la sesión siendo las 15:20.